Ay, perdón, ¿qué hubo? Vengo de grabar un video un poquito para mí fuerte, ¿ok? Y me voy a meter todavía en más problemas por querer tocar el tema sobre, otra vez, sobre las falacias lógicas. Y más por cómo está el ambiente político, no solo aquí, sino en el mundo. Y que lamentablemente un grupo político en específico, de un lado en específico, quiere hacer que estos temas no se hablen. ¿Por qué? A lo mejor lo que tienen es miedo, miedo de que la gente piense por sí mismo. Entonces, les quiero comentar qué son las falacias lógicas, además de los que ya les había comentado. Vamos a intentar tocar ad hominem, ad populum, eh, la falacia del hombre de paja y a ver cuál más. ¿Ok? Ah, la falacia de autoridad. ¿Ok? Que de hecho se lo voy a juntar con el ad populum. ¿Ok? Bueno, hay que entender una cuestión. Estas cosas funcionan cuando tienes un argumento, una argumentación o un debate. ¿Ok? Porque estos temas hay que entender algo y es la madurez y por qué se tiene que, digamos, entender completamente y concretamente esto. Porque cuando estás en un debate y no puedes aportar nada, la regué y perdí, así de simple. En vez de estar aventando y cuando no puedes entender eso y no tienes la madurez suficiente, empiezan a aventar estas falacias lógicas. Ahora, hay un punto importante, porque una vez que este grado, por ejemplo, este político, lo voy a decir para que se enojen más, este político zurdito, aunque independientemente del lado, se pueden utilizar esas falacias lógicas, yo he visto más que los zurditos utilizan esto. Si les duele decir zurdito, bueno, ¿para qué entonces avientan otras palabras a otras personas de diferente pensamiento político? No sean una bola de hipócritas. Una vez que estas personas luego empiezan a escuchar que se les apunta con estás haciendo una falacia lógica, estás haciendo esto, luego te tiran a ti que tú lo estás haciendo. Bueno, hay que entender una situación. Y se los voy a poner con el ejemplo de ad hominem. Ad hominem o a nombre, este es algo que ya les había comentado. Esto es como uno de los más bajos. El más bajo es el insulto. Es como decir, oye, ¿y por qué no hiciste esto? Y te contestan un insulto. Bueno, arribita del insulto está intentarte demeritar tu comentario, esa es parte de la falacia, demeritar tu comentario por cualquier cosa. Por ejemplo, el cómo vienes vestido, a lo mejor el cómo hablas, el cómo detienes. En mi caso, por ejemplo, hay gente que me ha dicho niño de 9 años. Hay personas en las que me han dicho, es que nada más muestras tu manita, porque no muestras la cara. Pero al final del día es como, pero eso qué tiene que ver con el contexto de lo que te estoy diciendo. Si te digo algo y tú me respondes, yo pienso que esto no por tal y tal, ahí está bien. Pero el simple hecho de decir 9 años, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la edad aquí? ¿Qué tiene que ver con esta otra cosa? Les voy a poner un ejemplo. Ahorita están defendiendo el uso de la ivermectina, perdón, todavía traigo un poquito la emoción y el enojo prácticamente del video anterior que grabé. Salen una persona zurdita, lo voy a decir así, política, doctora, sale y dice y te avienta, es que el producto, el medicamento está 100% probado, sí, pero no para el uso que le dieron. Esta es la parte de la falacia lógica. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice, sí, pero lo que te estamos diciendo y lo que te estamos argumentando es que ese medicamento se utilizó para un uso que no estaba probado. Y entonces usaron de conejillo de indias a todo este grupo. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo responde esta doctora? Déjenme les cuento en un hilo el por qué la ivermectina es buena. Y luego te ponen en el hilo. Quien descubrió esto tiene un premio Nobel en el 2016. Esto se descubrió hace 30 años. Sí, pero eso qué tiene que ver en el contexto de lo que te estamos argumentando. Ahora, a lo mejor si quieren hasta lo voy a juntar. Les voy a dar como un spoiler. El que me diga que ganó premios, el que me diga que es que se descubrió en tal fecha, o el que me diga tiene eficacia como por ejemplo desparasitante, ¿qué tiene que ver con que se hizo para usar en esta enfermedad o en un tratamiento en el que no tiene nada que ver de lo que usualmente se utiliza? Sigue sin contestar, pero te avienta datos para intentar apantallar. Bueno, esos datos son irrelevantes. Esa es la parte de lo que luego se debería de apuntar en una falacia lógica. Cuando los
digamos, en el argumento o en el debate. O digamos, como estás estás hablando con un mendigo juez, ¿no? Y tienes que presentar pruebas y esas pruebas no van hacia el caso. Chocaste, te meten a la cárcel, tienes que demostrar que a lo mejor tú ni estabas en el choque porque te detuvieron y empiezas a aventar tonterías. Es que mi tía me quiere, es que mi abuela me quiere, es que tal cosa, no, pero tú tienes que responder en dónde estabas y demostrar en dónde estabas. Bueno, esto es igual. Tienes que demostrar por qué, no el qué ese producto tenga tantos años, tantos pinches premios. Bueno, ¿eso qué me dice lo que te estamos diciendo? Nada. ¿Ok? Bueno, en ad hominem, a esta persona empezó a decir, es que muchos de estas personas que me están contestando no tienen un grado escolar de no sé qué. Bueno, eso, además de ser ad hominem, no me acuerdo cómo, creo que se llama ad honoramen, me parece. Es como apelar a que esta gente no tiene estudios, pero es independiente de no me estás demostrando el por qué. Digo, ahí se los voy juntando, porque todas estas falacias luego se utilizan juntos. Ahora, a nombre les voy a poner otro ejemplo, y este es un ejemplo en donde luego este tipo de personas, cuando una vez les dices, estás haciendo ad hominem o ad honoramen o cualquiera otro, te lo regresa a ti. Esta parte que les di del ejemplo de, es que cuando estás haciendo un argumento tú tienes que demostrar el por qué, pruebas, datos duros, y no aventarme con cosas que sean irrelevantes. Me puedes aventar datos que son irrelevantes. Bueno, ahí es cuando es la falacia. Tiene que ser un dato duro y relevante al tema. Si me traes, es que ganó premios, pero no ganó premio por esto. Se inventó hace 35 años, sí, pero no para esto. Hicieron experimentos con estas personas y no me estás contestando. Así, ¿ok? Bueno, ahí les doy un ejemplo de cuando una persona te regresa y te dice es que estás usando eso. El chiste aquí es de nuevo, y repito, cuando tu argumento tenga relevancia en el contexto. ¿Por qué? Tienes a persona A y tienes a persona B. Persona A es un zurdito que está diciendo de que necesitamos tener más derechos y que se tiene que pedir, digamos, más impuestos porque se necesitan más planes sociales. Porque él es una persona que busca esos planes porque él ha sufrido toda su vida. ¿Ok? Persona A. Bueno, persona B llega y le dice, oye, ¿cómo tú me vas a venir a decir que la has sufrido toda tu vida y que tú peleas por esto y que tal cosa cuando tus zapatos cuestan tanto, tu pantalón cuesta tanto, traes un iPhone? Ahora, persona A persona B le va a decir, eso es ad hominem. ¿Por qué? Porque me estás criticando o me estás, digamos, utilizando esto para intentar demeritar mi comentario por cómo me he visto. Sí, pero en esto sí hay contexto. ¿Por qué? Porque como un güey que literal tiene feria, tiene dinero, te va a decir que necesita, cuando hay personas que realmente sí lo demuestran que lo necesitan y no tienen un mendigo iPhone. Esos sí son. Eso se utiliza como un argumento válido porque es relevante bajo el contexto de lo que está intentando empujar este güey, la persona A, peleando por cosas en las que no necesita. Entonces sí lo llegan y lo usan como, digamos, una prueba para demostrar la hipocresía de esta persona. Ahí no es ad hominem. Ahí sí se utiliza como un argumento, ahí sí es válido. Porque de nuevo, demuestras la hipocresía de esta persona. Y esa manera de demostrar la hipocresía sí es un argumento válido, sí tiene relevancia en eso. Entonces, hay muchas veces que estas personas te las regresan así. Yo le digo la botellita de Jerez. Como aquí en México siempre dicen eso. Pero es que el problema es cuando sí tiene relevancia en el contexto, en la argumentación, en el debate, pues sí. Voy a poner un ejemplo personal. Y también va a ser político y me voy a meter luego en problemas, ¿ok? Tengo un político de aquí de la región, de Torreón, ¿ok? De Torreón, Coahuila, que lo han de conocer aquí en México, que es un mendigo chistosito con dientecitos de rata, ¿ok? A veces hace que esa cara y empieza a decir como sí, y empieza a agarrar las manitas. Ahora, lo que estoy diciendo, por ejemplo,
me lo van a empezar a tomar como es que es forma para demeritar. Sí, y no he empezado a argumentar, pero si quieren decir que eso es una manera para demeritar a una persona, está bien. Ahí no tengo ningún problema. Esta persona se llama Atolini, Antonio Antolini, ¿ok? Bueno, este cabrón, y lo voy a decir con esa palabra, este cabrón salió en un programa aquí en la región diciendo, y su manera en la que hizo su campaña, en la cual, según yo, perdió, y cuando perdió lo tuvieron que meter como diputado plurinominal para obligarlo a que ganara, a que tuviera un espacio, porque la gente no le cree aquí y no lo quiere, porque es ridículo lo que dijo. El güey dijo que él era parte del pueblo, de la gente, porque él sabe lo que cuesta ganar, porque a él le ha costado. Bueno, yo una vez, esa fecha, le hablé al canal. Cuando le hablo al canal, les digo un comentario de cómo un cabrón, y de nuevo es igual como lo de la persona que viste, como un cabrón, que su familia tiene 2 empresas, una alimentaria y es parte de un consorcio de gas, que tiene un friego de carros, un friego de casas, que se fue a estudiar afuera, me va a venir que es parte de lo que yo vivo, que realmente, porque el cabrón dijo que vino desde abajo. Tú dime si eso es venir de abajo. No. Ahora, este compa salió y salió a decir y a defenderse que quien diga así está haciendo una falacia lógica de ad hominem. No, porque es realmente un argumento. ¿Tú con qué cara me vas a decir, como alguien que creció en una familia común y corriente de aquí en México versus tú que creciste en una cuna de oro? Tu familia tiene plata, güey, tu familia tiene dinero, tiene 2 empresas, te mandaron a estudiar, te mandaron en tal cosa. Nunca en tu perra vida te ha costado nada. A tu familia quizá, pero también le vamos a otra cuestión. A tu familia a lo mejor ni no. ¿Por qué? Porque tiene trabajadores. Entonces quien le sufre son los trabajadores, no tú. Y si pongo ese pensamiento que les encanta a estos políticos, está haciendo lo mismo de lo que se queja, ¿no? Entonces ahí el compa me dijo que está, y digo, no era como una conversación directa, pero a quien le echó ese comentario en el programa, ese comentario es ad hominem, eso no sé qué, porque no tiene argumentos, y era como de, pues sí, güey, es un argumento para decir lo que estás diciendo es hipócrita, porque no eres lo que dices ser. Eso no es ad hominem, eso es usar un argumento. Así. Ahora, ejemplo en donde si es ad hominem. Un niño de ese es un comentario que me dejaron aquí. Es un niño de 9 años hablando sobre falacias, no sabes de política y tal cosa. Uno, decirte como tienes 9 años, porque eso simplemente te debería de demeritar tu comentario. Dos, diciendo algo como por ejemplo utilizando una falacia, pero es una falacia lógica. ¿Quién dice que tengo 9 años? Lo único lo hacen es para intentar, de nuevo, de la nada, demeritar tu comentario y que gente que no entienda esto se quede con qué, con el sí. Otro ejemplo que funciona para muchas de estas falacias, porque al final del día siempre es esto, es quitarte valor a tu opinión o valor a tus palabras. Y este ejemplo va a funcionar para todo y se los voy a regresar más al ratito. Tienes un edificio en el cual se va a venir abajo, ¿ok? Viene una persona experta y por experta puedes decirme varios, ¿no? Estos ingenieros civiles, los propios, los que hacen los planos, todos esos compas. Cualquiera de esos viene y te dice completamente con argumentos, por favor quítese de aquí porque este edificio se va a caer, la estructura está tambaleando, mire la base cómo está, mire tal cosa, con el aire pensamos que está yendo para acá, o sea, te está dando puntos y argumentos del por qué, pero llega una persona y le dice a esta persona que está ahí en medio parada, no lo escuche este cabrón, no lo escuche, porque lo vi que se bajó de una camioneta negra. Y muchas veces la persona que está así le va a hacer caso a la persona que le está diciendo nada más, no, no lo haga. Aunque te esté dando argumentos a esta persona. A mí me pasó una vez, muy en específica. Soy ingeniero en sistemas. Hay veces que vienen personas a buscar a reparar aparatos, ¿ok? Pero yo no trabajo en eso en general.
A veces es para amigos o familia o amigos de familia o amigos de amigos, pero muy pequeñitos, ¿no? Bueno, a una persona que le reparé la computadora, le dije, oye, esto se descompuso porque tú hiciste esto. Le dije el por qué, le dije el cómo funciona y le dije, si tú lo vuelves a hacer se te va a volver a descomponer. Esto no se trata de es que la pieza está mal. Esto se trata en el que es esto y es esto. Por esto, esto y esto. O sea, le di todo. Bueno, al rato vino y diciendo y me echó la culpa de que no hizo nada. Dije, pero es que te dije. Bueno, ese era un amigo de un amigo. Y ese amigo estaba ahí justo cuando una persona externa, que por cierto este amigo era amigo también de la facultad, de la universidad, que una persona externa que no sabe nada de estas cuestiones, le dijo, no, no te creas, eso te lo dice para que tú no la puedas usar al 100%. Hazlo, güey, bórrale, mendigo System 32. Y es como, pues, no, compa. Yo le expliqué el por qué, pero le hizo caso a esta persona que llegó a diciéndole, no, ¿por qué? Porque muchas de estas cuestiones apelan al ego, la soberbia o el orgullo de la persona. Y cuando llega una persona a decir y a hacer menos a alguien, psicológicamente el humano le duele que la otra persona le esté explicando el por qué. Y entonces cuando llega un tercero a decir, no, güey, tú tienes la razón, eso te eleva el ego, te eleva la soberbia y se activa tu orgullo también. Entonces es como, no, yo lo voy a hacer porque tal cosa, pero realmente es como, ¿y sabes o no sabes? Usualmente también es con esa cuestión. Otro tipo de comentario ad hominem. Ese es el tipo de falacia, ¿ok? Es a nombre. El otro día me dejaron un comentario diciendo como falacia por aquí, falacia por acá, pero tú no sabes de política, mejor ponte a hacer videos de no sé qué. Ahí la falacia está un poquito complicada porque de volada ves que el comentario es como, pero explícame por qué uno. Decir falacia por aquí, falacia por acá, ¿qué significa? Esa es la manera de demeritar. Hasta ya hacen las falacias lógicas hasta sin sentido. Porque es como nada más atacar y palabras vacías. Lo de no saber de política yo diría, pero ¿por qué? ¿No? O sea, explícame qué. El que yo no aplauda, ni diga y ni repita lo que tú quieras, ¿eso es mala política? A lo mejor hasta esto tiene que ver con gustos, ¿no? Si me gusta el helado de vainilla y a ti el de chocolate me vas a decir, no, no sabes tal cosa. No sabes qué es el buen no sabes qué es el buen helado, pero ¿por qué, güey? Si tú tienes tus gustos o tu manera de pensar, pues ahí está, ¿no? Esos son argumentos, por ejemplo, míos. Que luego cuando se meten en matemáticas es curioso porque luego ya ni saben ni cómo responder, pero eso es otra cuestión. Y luego dice, ponte a hacer otra cosa, es como, pero ¿por qué? O sea, avientan todo como con un comentario en 3 actos. Pero eso si quieren luego lo hablamos para que no sea un video muy largo porque ya me estoy pegando mucho en ad hominem y poner otros ejemplos. Vámonos a el ejemplo de falacia de populum y de autoridad. Populum, gente, ¿ok? Autoridad, pues ya saben, autoridad. Esa ni es palabra en latín, ¿no? Bien. Haz de cuenta, de nuevo, lo del mendigo edificio. Imagínate que esa otra persona que se va, que viene, ese tercero que dice, no le haga caso porque se bajó en la camioneta, dice, pero yo soy tal. O, porque esta persona dice que no. Esa es una falacia de autoridad. Cuando te sacan de la nada un nombre. También le llaman a veces, esto está mal porque eso de hecho es ad hominem también. En inglés luego le llaman name calling o name dropping. Esa es mejor definición porque name calling es igual a ad hominem. Name dropping es, mientras que te están aventando un discurso, te avientan un nombre. Es que tal güey dijo tal cosa. Ejemplo. La ley de este ejemplo me lo aprendí de la universidad, de un profesor de redes que nos enseñó este tipo de cosas. Y nos citó de dónde leyó estas situaciones, ¿ok? Nos mostró y nos dijo, ustedes tienen que buscar y entender estas cosas porque tal cosa, ¿no? Y esto es algo importante porque lo mismo que les voy a decir es justo lo que les acabo de decir, ¿no? Con la cuestión de mi profesor. El ejemplo es que la ley de la gravedad es así porque Newton lo dijo. Ahora, hay que entender una cosa. ¿Newton descubrió? Sí.
Ahora, la ley de la gravedad, independientemente de que la haya descubierto, no va a cambiar. Pero el mismo hecho en el que nada más te dicen y te avientan el nombre, no es la manera correcta. Por ejemplo, ahorita lo que les dije de mi profesor, si les digo nada más eso, no es la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La ley de la gravedad la descubrió este güey, Newton. ¿Por qué? Porque se puso a investigar y demostró esto, y en su estudio sacó esto y esto. Eso es mostrar pruebas de investigaciones para que tú te pongas a hacer tu chamba y veas si sí o si no. Porque es muy fácil decir, es esto por esto, güey. Porque nada más lo dijo este güey. Pues sí, pero ¿qué? O sea, me tienes que decir bien el por qué y el qué encontró. Lo que les acabo de decir de mi profesor, por ejemplo, me dijo, no, es decirles, nos compartió estos nombres de libros, nos explicó esto otro, nos empezó a decir que buscamos de diferentes formas. ¿Por qué? Porque así se tiene que hacer. No es porque este güey lo dijo. Esa es la falacia ad populum. No, esta no es la ad populum, se le adjunta esta. Y les voy a poner otro ejemplo. Siempre se me va el nombre de esta en específico. Y siempre la junto con ad populum y por eso me quedo con el nombre del populum. De autoridad. Y aquí yo no hago cortes. También eso es parte de mi honestidad. Porque luego la gente esto también lo utiliza y también eso es ad hominem. Se trabó aquí. ¿Y eso qué? Tienes que argumentar, pues se trabó aquí y que se trabe es por esto, y te estoy diciendo tal cosa. Bueno, pues háganlo así, a ver si encuentran razón, ¿no? Esta falacia se junta con ad populum porque luego lo juntan con, pero es que 8 de 10 dicen esto. También esa es una falacia porque es irrelevante. En un video que acabo de grabar, acabo de decir algo en el que dicen que la percepción de salud en México aumentó y le digo, pero ¿qué tiene que ver de relevancia eso con que realmente la gente esté saliendo de los hospitales bien, sanos? Y no está pasando eso. Está siendo más difícil porque no hay medicamento. ¿De qué me sirve que me digas que 8 de 10 se sienten bien cuando a lo mejor esas encuestas, por ejemplo, están politizadas y le preguntas a gente de confianza tuya o que metiste tú a esos trabajos? Van a ver a conveniencia de ellos. Entonces van a decir, la mendiga percepción está mejor. Y entonces utilizan esos datos para decirte, 8 de 10, güeyes. Pues sí, pero no me dice nada, es irrelevante. Otro ejemplo, y esto lo he utilizado, este ejemplo creo que lo utilicé igual con el ad populum y con la falacia de autoridad. Vas en un barco o vas en un camión o vas en un avión, como tú quieras. Yo siempre lo utilizo como un barco. ¿Por qué? Y en los aviones también, como tienes dos conductores. En un barco necesitas quien está en el timón, 2 o 3 personas, a lo mejor hay veces que una, personas de navegación, otras personas que estén en máquinas y otra persona, por ejemplo, que esté afuera y que esté revisando los mares afuera. Que eso lo puedes cambiar también en navegación luego, ¿no? Pero quiero que vean que esto es como un equipo. Bueno, imagínate que todo este equipo no tenga ninguna palabra y que el que esté en el timón es quien toma las decisiones. Que para empezar, ¿de qué sirve entonces tener un equipo? Pero a lo mejor así es una opinión mía. Ahí les va la situación con la falacia. De autoridad y ad populum. El barco te va a llevar a que choques con un puente. Y entonces hay un grupo adentro de los tripulantes que dicen, yo sé esto, yo estudié esto, yo hice tal cosa o puedo tomar la responsabilidad de esto. ¿Ok? Y entonces generas otro equipo de navegación completa. ¿Ok? El que está en el timón o la que está en el timón, las personas que llevan la navegación, las otras demás personas, ¿ok? Las personas que están en máquinas que tienen que ver con podemos hacer esto, todo eso, ¿no? Para tomar una decisión. Y en el otro equipo, el güey que te está llevando es el que nada más toma la decisión. Ahora,
En la tripulación se tiene que decidir o este equipo que nada más tiene este supuesto líder con autoridad que te está llevando a chocar al mendigo puente, versus este equipo que tienen diferentes voces para tomar una decisión. Y el de la autoridad utiliza esa falacia de decir, pero es que fíjense que acá tenemos un rumbo y el rumbo es este y este es el rumbo concreto, y utiliza eso como autoridad suficiente supuestamente para decir, es que las otras personas están hablando diferente, están hablando todas juntas y no hay un rumbo. Esta es la cosa, o sea, demostrando un tipo de autoridad versus que hay gente diferente que puede estar compartiendo ideas para tomar una decisión. Y entonces no solo es autoridad, porque luego utiliza a su equipo de navegación y demás a decirles, sí, es que yo creo en este güey. Ah, entonces, tú como tripulación escuchas al cabrón de la autoridad venderte su propia autoridad y que la utilice a los güeyes que tiene al lado para venderte, es que es bueno. Sí, pero eso no quita que nos llevas al puente, güey. Esa es la falacia. No me importa que te vendas esa autoridad. Ya nos estás llevando un rumbo malo. Pero es que tengo a esta gente que me apoya. Sí, pero no es relevante. Sigue el rumbo a chocar. Ese es el ejemplo junto, el de autoridad y ad populum. Uno muy simple que usualmente lo utilizan estos grupos políticos también a veces de izquierda, mayormente, es esto es independientemente de los grupos políticos y de cualquier lado lo pueden utilizar, hasta en el fútbol, por ejemplo. Pero yo he visto muchos ejemplos de este lado de los zurditos. Les digo así porque luego dicen otras palabras y ahí ellos sí pueden decir y uno no puede decirle zurdito, bola de hipócritas. Llega un punto en el que se utiliza para marketing. 8 de cada 10 gatos, bueno, pero es irrelevante. ¿Cómo eso me va a decir que me aumenta unas posibilidades? A lo mejor que a mi gato le guste pinches whiskas, ¿no? Sí, pero es irrelevante. Tengo que probar o me tienen que explicar porque está más jugosa, porque tal cosa y eso a lo mejor le gustó. Eso es entregar datos o argumentos relevantes o concretos para lo que estás hablando. Y lo llevo hasta esta parte de marketing y hasta whiskas porque se puede también demostrar así. El ad populum es porque tanta gente lo dice, sí. Pero si 10 pendejos me está diciendo que apoya a un pendejo que nos lleva a chocar a una montaña, que nos lleva a chocar con un puente, independientemente de cuántas personas sean, no significa que sea bueno, no significa que sea un argumento válido. Y esto es algo que han intentado quitar desde hace años. La básica que te dicen tus padres, si aquel persona se brinca de un mendigo edificio, ¿lo vas a hacer tú? Esto es eso. Pero con el tiempo han luchado para que las familias ni utilicen esos ejemplos. ¿Por qué? Es para que tú pienses por ti mismo y no quieren que pienses por ti mismo. Quieres que sean parte de esos güeyes ad populum. Y mientras más ese pendejo que tiene esa liderato o autoridad pase lo que se le pegue en gana. Eso es autoridad, falacia de autoridad y falacia ad populum. Por el simple hecho de es que somos más, güey. Eso también lo escuchan mucho ahorita en internet. Es que somos 80% de mexicanos. ¿Piso qué, güey? Eso no me va a tener que cambiar y decir, es que tengo que hacer esto. No, güey, yo pienso por mí mismo. A mí no me importa que haya personas que le crean. Y más cuando tengo vivencias o experiencias propias. Eso no me debería de afectar mi manera de pensar. Y es lo mismo que de nuevo los pongo. Es como de si 8 de 10 pendejos están tirando de un edificio, lo voy a hacer. No. ¿Por qué? Utilizar un número nada más por decir es que únetenos porque somos muchos. Me vale madre, güey. Oye, únetenos. Hay mucha gente que está viendo este tipo de películas, pero no me gustan. Oye, únetenos. Estoy dando ejemplos ridículos y es para intentarlo simplificarlo. Oye, compra esta hamburguesa de Carl's Jr. porque se está vendiendo tal, pero no me gusta. A mí no me gusta el mendigo barbecue. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ya gente lo tengo que comer, lo tengo que comprar. Pues no. Oye, únetenos porque hay un nuevo helado que sabe a no sé qué. ¿Por qué? ¿Ok?
Ahora vámonos a uno que está muy extraño, y ese uno es el hombre de paja. Lo voy a simplificar muchísimo. Se supone que le dicen el hombre de paja porque es algo que es difícil, es fácil de manejar, es fácil de quemar. Haz de cuenta que vas a intentar cambiar a un muñeco o a un hombre de madera por un muñeco o un hombre de paja. Es más fácil. Así de simple es esa falacia. Y lo van a ver muy concreto ahorita, y más en estos tiempos de elecciones. Les voy a poner un ejemplo personal. Y también va a ser algo político y que me va a cargar gente. No me importa que les arda. Hace poquito vi a una persona diciendo que es que en México tenemos que tomar esta decisión porque miren cómo la maldita derecha está haciendo esto en Argentina. Todos los puntos económicos, todos los números económicos, los datos económicos están demostrando que están mal. Y yo le pregunté a ese compa, quiero que me des los datos de qué puntos económicos te dicen que están mal. ¿Ok? ¿Por qué? Me está hablando de algo en el cual, pon tú, su argumento para decir que se tiene que tomar esta decisión es esto. Bueno, y yo pregunto por qué. Que se enoja. Pero logro que me diga esto. Es que la inflación, el valor del dólar y tal diferentes cosas me dicen, ¿no? Y yo me pongo a investigar y veo el riesgo país, que eso te sirve para que empresas vean si se puede invertir o que más bien es el riesgo para invertir en el país, como lo dice prácticamente su nombre, de qué dificultad podrías tener para intentar recuperar tu inversión o qué tan difícil es, etcétera. Va bajando y ya bajó en tiempo récord de 110 días, me parece 120 días, en ese tiempo eran como 100 días, lo que no bajó desde septiembre del 2020. Y lo bajaron en 3 meses. Eso me dice, ese es un índice económico que me dice, todo está Gucci, güey. La inflación, porque es algo que también dijo, sí, pero la inflación es algo en lo que llevas acarreado. ¿A qué me refiero con acarreado? La inflación no se detiene cuando se acaba un mandato y empieza un mandato. No, la inflación es un número que vienes acarreando como si fuera un carrito y que lo vas a tener que sufrir hasta que lo puedas detener, pero se va a detener como un carro, no de golpe. Va dando tirones o vas bajando, vas poniendo el pedal y va bajando, ¿ok? Pero vienes acarreando el mendigo carrito. Que hayan bajado, que hayan estabilizado la inflación en 3 meses, eso me dice todo está Gucci. Y no tanto, por ejemplo, tanto que dicen como, pero sigue siendo muy alta, sí. Pero también eso es un buen indicador porque usualmente no se baja ni se detiene a tal grado la inflación. Y estos compas lo están haciendo, por ejemplo. Eso aún así es un buen indicador, que aunque sea un indicador alto en cuestión de inflación, de tener entre 10, 15, 20, viniendo como por ejemplo me parece que eran 23 en enero, 16 en febrero, son números que estoy aventando, y supuestamente entre 10 y 12 en marzo, viniendo de que ibas a tener, probablemente en febrero supuestamente podrías haber tenido 35 y 40, bueno, la tendencia que me demuestra es que se está estabilizando y va a la baja. Y no solo a la baja, sino si ves marcos de inflación en específico, hay una deflación o se está bajando los precios en algunas cosas. Que a lo grande, en la macro, aún así sigue siendo inflación. Pero en micro ves estas cosas. Bueno, eso, estabilización. La bajada. Y luego esta cuestión micro son buenos indicadores, porque no cualquier pendejo te estabiliza así. Me voy a seguir para intentarles seguir dando argumentos, para que vean una situación, ¿no? Con lo que yo le respondí. El dólar. Estaban estimando que iba a llegar a 200 pesos, a 2,000 pesos argentinos por dólar. Y nunca llegó a eso. Y ahorita ya está bajando. Se estabilizó. Y hay gente que dice, pero no ha bajado lo suficiente. Pero de nuevo, en la cuestión económica, cuando traes un carrito que ven chinga, el decir no costó 2,000, costó 1,100. Es ir en contra de la tendencia. Y el ir contra de esa tendencia para arriba también es un buen marco, digamos, para decir, este es un punto correcto. ¿Por qué?
Porque en vez de estar peor, pues no llegaste a estar a este punto de realmente peor. Te mantuviste ahí. Y ahora que la tendencia es inversa y está bajando el dólar, era como, pues ahí está. Este también es un marco económico, un punto económico que me dice, no está mal. ¿Qué punto económico tú crees que está mal? Le dije. Ya no me supo contestar. Me empezó a decir, es que las empresas, es que tal situación. Digo, ¿eso qué tiene que ver? Eso que acaba de hacer ese compa, eso lo que hizo es un hombre de paja. Como ya no me supo contestar, me cambió de tema. Me cambió de tema a cualquier cosa. Como ya le contesté, cambió otra cosa. Otra cosa en la que él se puede sentir a gusto de decir cualquier barra basada. En la que a lo mejor podría ser hasta difícil que tú propongas o que digas datos. Eso es un hombre de paja. Cambias el tema a algo que tú crees o que limita a la persona a argumentar. Por ejemplo, esta persona cambió de tema y se puso a poner en cuestión política. Y ahí es en pensamientos. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, no puedes. O sea, si tú quieres argumentar en esas situaciones como de nuevo, si a mí me gusta el mendigo velado vainilla y a ti otro, pues ahí está. Esos son tus pensamientos. Y no se puede argumentar nada en general porque si esos son tus gustos, pues son tus gustos, güey. Pero en esta cuestión en la que utilizas y dices, es que los puntos económicos, es que estas cosas, y no están a tu favor, cambia de tema, en algo que tenga que ver en gustos. Otro ejemplo muy simplista. Una persona que dice, es que quiero sacar a los niños a que salgan a jugar afuera un ratito. Y otra persona, sí, es que quiero que salgan, porque es que la maldita televisión les está haciendo esto, es que los malditos videojuegos, y es como de, wow, compa. Yo nada más te dije que quería que salieran. O sea, no lo agarres tú para decir, es que la maldita televisión es que para empujar sus cosas. Eso también es un hombre de paja, en la que luego no solo pueden cambiar el tema, sino para querer utilizarlo a su favor, digamos, o a un debate que ellos quieran cambiar o empezar. Eso también, por ejemplo, me pasó, como les digo, lo de Atominem al inicio con Atolini. El compa, una vez que no encontró que las personas de ahí, de hecho del canal Multimedios, le empezaran a contestar eso, de que ellos también decían, lo que estás diciendo de que esta persona que nos dejó este comentario es Atominem, pues no, o sea, se está demostrando que lo estoy usando como un argumento, güey. ¿Tú qué tienes que decir? No. Lo que tienen que decir aquí los gobernantes de Torreón es porque la percepción de la seguridad es tal. Y es como, pero te están haciendo una pregunta en concreta y tú estás flipeándola, güey. Tú estás nada más cambiándola. Eso también es un nombre de paja. Contesta, no evadas. Es prácticamente eso, evadir o cambiar el debate. Eso es un nombre de paja. Entonces, ad hominem populus, que junto con el populus que se me va, que es la falacia de autoridad. Y esta última que es el hombre de paja. ¿Ok? Si quieren, mal explicados o súper simplificados para que ustedes entiendan y tomen la decisión. Yo lo usé con estos ejemplos de este tipo político. Esto es independiente, porque aquí lo importante es, esto no se trata de, es que este lo utiliza o este no lo utiliza. No, esto se trata, las falacias lógicas se tratan cuando quieren huir de un debate y no quieren demostrar algo. Bajo el contexto tienen que demostrar datos relevantes. De plano, el del hombre de paja es cambiarlo, es huir, es evadir. Pero los otros es mostrar datos que no son relevantes, que son irrelevantes para el tema. ¿De qué me sirve que me hablas de salud y la percepción de salud cuando al final del día tienes una tasa fallida de personas que van a los seguros? La manera en la que miden el éxito, eso no funciona así. Es tener medicina, cuánta gente se puede curar, cuánta gente puede tener, digamos, los medicamentos en general o su tratamiento versus la pinche percepción. La percepción no me da nada. Es decir, me tengo 25 millones de personas que están enfermas de, voy a poner un ejemplo, 500,000 de personas que tienen diabetes. ¿Cuántas de ese 500,000 tienen acceso a sus medicamentos? Eso sí, eso es un argumento relevante. ¿Cuántos tienes? No la percepción.
porque eso no me dice cuántas personas tienen el acceso, cuántas personas pueden realmente tener la salud. Esa es la parte, por ejemplo, en esos. Ahora, hay más. Yo creo que voy a intentar volver a ir explicando otros de los que hablé antes. Sacaba mi cuadernito y eran como una pirámide. Pero en estos videos yo me explayo mucho y doy ejemplos a lo mejor ridículos. No me gusta dar el significado como del diccionario, porque para mí es, si te interesa, y como a mí me gustaría hacer, es, búscalo tú también. Que no veas nada aquí en internet y diga, es que lo que me dijo este güey, lo que te dije yo. No, también tú búscalo. Van a haber gente que te va a explicar de manera diferente, pero también tú vas a ver otras, digamos, los ejemplos, muchos son diferentes, algunos van a ser parecidos o algunos van a ser iguales, pero tú te vas a generar, digamos, como esa sensación de, ok, es esto. Y a lo mejor hasta ya puedes llegar tú y tú mismo a decir, en el diccionario, ¿qué significa esto? Y ya ves de 3, 4, 5 personas y ya ves qué es. No te quedes con lo que nada más te diga una persona. ¿Ok? Eso es lo único que quiero. Y muchas veces las personas que vienen a mi canal luego se enojan. También se enojan porque hago videos muy largos. Y me explayo porque no tengo no tengo ningún guión. No tengo ninguna escaleta. Es lo que se me viene a la mente de un tema en el que quiero hablar. Porque quiero ser así de transparente. Y si la riego, si la cago y me hago responsable. A diferencia de muchas de estas personas en las que no, porque no. Ahora, si van a venir a enojarse nada más y aventarme comentarios como les vengo diciendo ad hominem, así tú ya vas a saber, bueno, ¿y qué tiene que ver? O sea, no me está diciendo el por qué este güey está mal, nada más me está diciendo que está mal. Esa es la parte también importante de saber esas falacias. El preguntarte, ¿pero por qué? ¿Por qué me está negando esta persona? ¿Por qué está negando su opinión? ¿Por qué está Si entrega argumentos y esos argumentos parecen ser válidos para las diferentes personas que ven, por ejemplo, el comentario, pues ahí está. Pero ¿y si no? Pues ni modo, mijo. La gente no te va a creer. Y le digo a esas personas que luego vienen aquí y me dejan este tipo de comentarios. Entonces, búscalos en otra parte también. Intenta tú hacerte e investigar por tu propia cuenta en otros lados para que tú digas, ok, es esto. Y no te quedes con los ejemplos ni la manera de explicar de una sola persona. Eso también a mí me gusta. Porque el decir como de esto es porque también yo lo digo de nuevo es como de autoridad. Pues no. Hay cosas que, por ejemplo, significan lo que significan porque muchas de estas personas estudiaron y lo quisieron explicar de esta manera, proporcionaron estos ejemplos, etcétera. Como les vengo diciendo, ¿no? Esa es la parte importante. En mi caso yo les doy esos ejemplos. Pueden buscar en otra parte. Entonces nos vemos. Cuídense mucho, se les aprecia mucho. Este video lo hice de nuevo, sin un guión, sin una escaleta. Por eso a veces hasta tartamudeo. Y vengo de grabar un mendigo video que para mí creo que ni debí de grabar no, pero lo quiero sacar porque como empezaron los debates aquí en México, para que entiendan luego cuando la gente diga, es que está haciendo esto, es que tal cosa, bueno, pero pregúntense realmente el por qué y si esas personas de cualquier lado político están diciendo, es que no me gustó porque no hay memes, es que no me gustó porque tal cosa, pero ¿qué tiene que ver, güey? O porque te digan, es que esta ganó porque hizo más memes o hizo menos memes, pero eso es irrelevante, güey. Para que ustedes mismos digan, bueno, ¿no? De hecho, este video, este es como el cuarto intento. Y como, pues de nuevo, como ya empezaron los mendigos debates, pues quería grabarlo de golpe. Y vengo de ese video, pues que para mí es emocional y es prácticamente un enojo. Entonces, pues nos vemos, cuídense mucho, se les aprecia mucho. Y luego ver de qué temas vuelvo a hablar. O si empiezo a hablar de otros temas de falacias. Porque está muy lleno, ¿ok? Y muchas de estas falacias, curiosamente, vienen. Muchas de las que se usan actualmente, en específico, y por eso digo que yo pongo el ejemplo de un lado político, muchos de esos vienen del librito que utilizan estos compas de la izquierda, de los zurditos, de Lenin y de Marx.
Muchos ahí les explican el cómo manipular a la gente en base a falacias. Así no te van a preguntar, así le puedes negar a la persona que no pueda preguntar. Va a ser pura pinche manipulación, entonces pues no te dejes, ¿sí?